El gobierno de Sinaloa, ahora encabezado por Rubén Rocha Moya, arrastra una deuda de 2.641 millones de pesos de recursos que los gobiernos de Mario López Valdés, principalmente, así como una parte del de Quirino Ordaz Coppel, no pagaron las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ISSSTECIN, y al Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal. Esta deuda se suma además a los 2.300 millones de pesos que pidió Rocha Moya vía autorización del Congreso del Estado para subsanar el recorte que hizo el Servicio de Administración Tributaria dentro del presupuesto 2025 por concepto de la tranza que hizo el hoy embajador en España, Quirino Ordaz Coppel, en una suerte de auditorías truculentas a empresas como Coppel y de los hermanos Arellano en Mazatlán, y por lo que la Hacienda Federal perdió más de 2.000 millones de pesos durante su sexenio. Al pagar los sinaloenses esa deuda, Rocha Moya pidió en préstamo los 2.300 millones de pesos que se están gastando entre el Malecón Margen Izquierdo y otras obras públicas que benefician al grupo en el poder. Justo ahora que el Estado atraviesa por una crisis de seguridad y económica, por el impacto de la violencia, el gobernador hizo público, de mutuo propio, es decir, sin que nadie le preguntara, que las finanzas estatales arrastran esa deuda millonaria dejada por Maloba y Quirino, quienes nunca han sido investigados por este presunto desfalco a los fondos de los trabajadores. Desde que llegó Quirino Ordaz Coppel, ya se sabía que su antecesor, López Valdés, no pagó las aportaciones al Instituto de Pensiones. Este dinero es el que corresponde a las deducciones de nómina para crear un fondo para la jubilación de los trabajadores y aportaciones en materia de vivienda. Pero Quirino, en lugar de investigar esta irregularidad, también hizo la misma práctica de desaparecer el dinero durante casi un año más cuando recién entró, hasta que en su segundo año comenzó a hacer las aportaciones de ley. Pero en lugar de hacer una profunda auditoría, Ordaz Coppel le dio la espalda a ese problema, aunque sí acusaron de desvíos al secretario de Finanzas de Maloba, Armando Villarreal. Dentro del proceso penal que libró el exfuncionario, no estaba este presunto desfalco, que en 6 años ascendió a 2.351.3 millones de pesos, de los cuales 1.285 millones eran del Instituto de Pensiones y el resto del ISSSTECIN. Maloba también pidió un préstamo de 2.000 millones de pesos para reactivar la economía, el mismo discurso de Rocha, cuando en febrero de 2013 pegó una helada en Sinaloa que dejó al campo devastado con pérdidas para los agricultores. De la misma manera que Rocha, Maloba se gastó ese préstamo en obras públicas, en lugar de inversiones que ayudaran a paliar el desastre en el campo. Al llegar Quirino a la gubernatura, no se investigó el desvío millonario del Instituto de Pensiones, pero sí otras irregularidades que llevaron a juicio a Armando Villarreal, quien fue acusado de malversar 290 millones de pesos, por los cuales terminó pagando una multa de 2 millones para concluir su juicio. Fue en la semanera del pasado lunes 3 de noviembre cuando el gobernador dio a conocer que sus antecesores dejaron una deuda que no había sido saldada, a propósito de las auditorías chuecas de Quirino a sus amigos empresarios que también lesionaron las arcas públicas. Según lo publicado en medios, el jefe del Ejecutivo se enteró apenas la semana pasada de dicho adeudo, pues están realizando una auditoría interna para revisar la posición de las finanzas estatales. Sin embargo, desde la época de Quirino Ordaz ya se tenía conocimiento del esquema de presunto fraude en la que incurrió Maloba con el fondo de pensiones, al no hacer las aportaciones de las retenciones de nómina. Ahora me apareció pues una nueva deuda, pero deuda acabalada, completa. El gobernador Maloba no pagó ni un solo 5 de las retenciones de IPES y el otro, ¿cómo se llama? ISSSTECIN. A ver, si los trabajadores cotizan para su jubilación, ese dinero no es tuyo, gobierno. Tú tienes que recogerlo y tu obligación es enterarlo al fondo de jubilación. 6 años completos recogieron lo que cotizaban los trabajadores y no lo enteraron, explicó Rocha. Ahí presente en la semanera estaba su secretario de Finanzas, Joaquín Landeros Huicho,
pieza clave de los hijos del gobernador, quien a la voz confirmó lo que estaba diciendo Rocha desde el podium de la conferencia. A pesar de la denuncia pública, el gobernador no detalló si se emprenderán demandas ante los órganos jurisdiccionales ni si la Auditoría Superior del Estado entrará para revisar el tamaño del boquete que dejaron los otros dos gobernadores, en especial Maloba. Rocha comentó que verían cómo resolver este problema, aunque para solucionar el desfalco de Quirino con las auditorías a modo a sus amigos empresarios pidió un préstamo millonario, y al igual que en este caso, no hay investigaciones para que lleven al banquillo de los acusados por realizar estos desvíos que derivaron en las deudas que tiene el erario en la actualidad y vivan en la total impunidad.